¿Cómo reconocer un narcisista antes de enamorarte? Bienvenido a este espacio de conciencia y autoconocimiento. Hoy hablaremos de algo que puede marcar un antes y un después en tu vida emocional, cómo reconocer a un narcisista antes de que te enamores. No desde el miedo, sino desde la claridad. Porque cuando ves con conciencia, ya no eliges desde la herida, sino desde la madurez. Muchas personas no se enamoran de un narcisista, se enamoran de la versión idealizada que él proyecta, de su encanto, su seguridad, su intensidad. Pero detrás de esa imagen brillante, muchas veces se esconde un vacío profundo. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este video es una invitación a hacer consciente lo que suele pasar desapercibido antes de que sea tarde. Desde la psicología de Carl Jung, el narcisismo no es solo ego, es una identidad construida para proteger una herida no sanada. Vamos a verlo a través de 6 lecciones claras. Lección 1. Encanto excesivo y rapidez emocional. El narcisista suele avanzar demasiado rápido, te idealiza, te halaga, te hace sentir especial desde el inicio. Cuando todo va demasiado rápido, no hay espacio para la verdad. No es amor profundo, es seducción inconsciente. Busca admiración, no conexión real. Hay personas que nos deslumbran desde el primer momento, conectan rápido, sienten intensamente, prometen profundidad, pero algo en el fondo se mueve demasiado rápido. Hablaremos de encanto excesivo y rapidez emocional, no desde la superficie, sino desde el inconsciente a la luz de la psicología de Carl Jung. Jung decía que lo que aparece con demasiada intensidad suele ser una compensación inconsciente. Cuando alguien se enamora demasiado rápido, cuando crea intimidad acelerada, cuando parece sentirlo todo en días, no siempre es amor. Muchas veces es una proyección. Y la proyección no ve al otro, ve una imagen interna. El encanto excesivo como máscara psíquica. El encanto exagerado no nace de la seguridad interior, sino de la necesidad de ser validado. En Jung, esto se relaciona con la persona, la máscara que usamos para agradar, seducir y ser aceptados. Cuando el encanto es excesivo, no es espontáneo, es defensivo. Rapidez emocional, intimidad sin profundidad. La verdadera conexión necesita tiempo. La rapidez emocional es una ilusión de cercanía. Se comparte todo muy pronto. Se promete demasiado rápido, se habla de alma-destino para siempre, pero Jung advertía, lo que no madura, colapsa. La proyección del ánima y el ánimus. En esta fase no se ama a la persona real, se ama la imagen interna, el ánima o el ánimus proyectado. Por eso todo parece mágico, hasta que la realidad aparece y la proyección se rompe. ¿Por qué atrae tanto lo intenso y rápido? Porque activa heridas no resueltas, porque el inconsciente reconoce patrones antiguos, porque confunde intensidad con profundidad. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El colapso inevitable. Cuando el encanto no puede sostenerse, aparece la retirada emocional, la confusión o incluso el rechazo. No porque el otro haya cambiado, sino porque la máscara ya no puede mantenerse. La enseñanza central de Jung. El amor sano no acelera, no invade, no promete antes de tiempo. La individuación enseña a sentir con conciencia, no con hambre emocional. Donde hay prisa, hay vacío. Donde hay silencio y coherencia, hay verdad. Si alguien avanza demasiado rápido hacia ti, no te dejes llevar solo por la emoción. Observa, siente, escucha tu cuerpo. La conexión real no te desborda, te centra. Lección 2. Habla mucho de sí mismo, poco de ti. Al inicio parece interesante, carismático, pero con el tiempo notas que todo gira en torno a él. El narcisista no escucha para comprender, escucha para reafirmarse. Según Jung,
Aquí actúa el ego inflado que necesita validación constante. Al principio te cautiva, habla con seguridad, tiene historias fascinantes, parece brillante, carismático. Sientes que estás frente a alguien especial. Pero con el tiempo ocurre algo sutil. Él habla y tú cada vez hablas menos. Vamos a explorar desde la psicología de Carl Jung, que revela una persona que habla mucho de sí misma, pero casi nunca se interesa genuinamente por ti, que se esconde detrás de ese carisma inicial. ¿Y por qué tu incomodidad no es casualidad? Carl Jung decía que todo lo que nos irrita de otros puede conducirnos a una comprensión de nosotros mismos, pero también advertía algo esencial. No toda fascinación es conexión. A veces lo que parece encanto es compensación. Y cuando alguien ocupa todo el espacio emocional con su historia, no es confianza, es vacío disfrazado de seguridad. El monólogo disfrazado de conexión, al inicio parece conversación, pero en realidad es un monólogo. Habla de sus logros, de sus heridas, de sus batallas, de su pasado, y tú escuchas, validas, comprendes. Pero cuando te toca hablar, él interrumpe, minimiza o regresa rápidamente a sí mismo. Desde Jung, esto refleja un yo inflado que necesita ser constantemente reafirmado. No busca conocerte, busca sentirse importante. El carisma como máscara Jung llamaba persona a la máscara social, y algunas personas la pulen demasiado bien. Son encantadoras, magnéticas, intensas, pero esa intensidad no es intimidad. El carisma se vuelve una herramienta para evitar el contacto real, porque escuchar al otro implica salir de uno mismo. Y eso requiere un yo sólido, no frágil. ¿Por qué te sientes invisible? Tu incomodidad es una señal del inconsciente. Cuando alguien no pregunta por ti, no recuerda lo que dices, no se interesa por tu mundo interno. Tu psique percibe un desequilibrio. Según Jung, toda relación sana necesita reciprocidad psíquica. Si solo uno ocupa el centro, el vínculo se vuelve asimétrico y agotador. No es amor, es necesidad. Quien habla excesivamente de sí mismo suele estar atrapado en una lucha interna no resuelta. No te ve como compañera, te ve como espejo, como audiencia, como refugio emocional. Pero el amor verdadero no necesita escenario, necesita presencia. La lección para ti, Jung, decía que las relaciones son espejos del proceso de individuación. Esta experiencia viene a preguntarte, ¿por qué aceptas ser secundaria en el vínculo? ¿Qué parte de ti aprendió a escuchar más de lo que es escuchada? ¿En qué momento confundiste intensidad con profundidad? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, ya no puedes volver a ignorarte. El verdadero interés se nota en las preguntas, en la curiosidad genuina, en el espacio que alguien te da para existir. Quien solo habla de sí mismo no está listo para verte. Y tú no estás aquí para ser espectadora de la vida de otro, sino protagonista de la tuya. Lección 3. Carencia de empatía real. Puede parecer comprensivo, pero cuando expresas dolor, minimiza, evade o se incomoda. La empatía fingida se cae cuando no hay beneficio. El narcisista desconectó de su sombra emocional, por eso no puede sostener la de otros. Hay personas que saben decir las palabras correctas, asienten con la cabeza, parecen entenderte. Pero cuando expresas tu dolor real, cuando bajas la guardia, algo cambia. Minimizan, evaden, se incomodan. Hablaremos de la carencia de empatía real, un fenómeno profundo del inconsciente, explicado desde la psicología de Carl Jung. Quédate hasta el final porque entender esto puede liberarte de mucha confusión. No toda falta de empatía es evidente. No siempre se manifiesta con frialdad o crueldad. A veces se disfraza de amabilidad, de comprensión superficial, de frases como «no es para tanto, ya pasará», «tienes que ser más fuerte»,
Jung decía que lo que no se ha integrado en la conciencia se manifiesta como sombra, y muchas personas no pueden acompañar el dolor ajeno porque jamás aprendieron a mirar el suyo, la empatía fingida. Desde la visión junguiana, quien aparenta comprensión pero no tolera el dolor ajeno suele operar desde la persona, la máscara social de lo correcto. Escucha, pero no siente. Responde, pero no conecta. Cuando el dolor se vuelve real, profundo, incómodo, la máscara ya no sostiene la escena, la incomodidad ante el dolor. El dolor del otro activa su propia sombra no resuelta, por eso evade, por eso minimiza, por eso cambia de tema. No es que no quiera entenderte, es que no puede. Acompañar el dolor exige haber descendido antes al propio abismo, minimizar como mecanismo de defensa. Frases que reducen tu experiencia no son apoyo, son defensas inconscientes. Cuando alguien invalida tu emoción, en realidad está protegiéndose de sentir. Jung lo explicaba claramente. Aquello que negamos en nosotros mismos, lo rechazamos en los demás. La empatía real no huye. La empatía auténtica no necesita soluciones rápidas, no se incomoda con el silencio, no huye del llanto, sostiene, permanece, acompaña. Y esto solo es posible cuando una persona ha iniciado su proceso de individuación. No es tu sensibilidad, es su límite. Si te han hecho sentir exagerado, débil o intenso, no es porque sientas demasiado. Es porque el otro no tiene la capacidad emocional para acompañarte. Comprender esto no justifica el daño, pero sí te libera de cargar culpas que no te pertenecen. La carencia de empatía real no siempre es maldad, muchas veces es inconsciencia. Pero tú no estás aquí para reducir tu dolor, ni para hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. Como diría Jung, el encuentro de dos almas auténticas solo ocurre cuando ambas se han mirado por dentro. Lección 4. Necesidad constante de admiración. Busca elogios, atención, reconocimiento. Si no los recibe, se vuelve frío, distante o crítico. Cuando la admiración se acaba, el vínculo se debilita. No ama desde la igualdad, ama desde la dependencia emocional del otro. Hay personas que no buscan amor, buscan admiración. No quieren conexión real, quieren aplausos, y cuando esos elogios desaparecen, su actitud cambia. Se enfrían, se distancian, se vuelven críticos. Vamos a hablar de la necesidad constante de admiración y de lo que realmente se esconde detrás desde la mirada profunda de Carl Jung. Quédate, porque entender esto puede salvarte de relaciones desgastantes y sobre todo puede ayudarte a comprender partes inconscientes de ti mismo. Jung decía algo contundente: todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a una comprensión de nosotros mismos. La necesidad obsesiva de ser admirado no es fortaleza, es compensación. No es autoestima, es una máscara del ego. Y cuanto más fuerte es la exigencia de reconocimiento, más frágil suele ser el mundo interior. La admiración como alimento del ego. Cuando una persona necesita elogios constantes, no los disfruta, los necesita para sostener su identidad. Sin atención, se siente invisible, se siente vacío, se siente sin valor. Para Jung, esto ocurre cuando el ego no está conectado con el sí mismo, el centro profundo de la psique. Entonces busca afuera lo que no puede sostener adentro, la sombra detrás del encanto. Estas personas suelen parecer seguras, carismáticas, incluso brillantes. Pero Jung advertía: la sombra no siempre es oscura, a veces es seductora. Detrás del deseo de admiración suele esconderse miedo a no ser suficiente, vergüenza inconsciente, una herida de desvalorización temprana. Cuando no reciben elogios, la sombra emerge. Frialdad, distancia emocional, críticas sutiles o desprecio. No es maldad, es defensa psíquica. ¿Por qué se vuelven fríos cuando no los admiras?
La admiración funciona como un espejo. Si el espejo desaparece, su imagen interna se desmorona. Entonces aparece el castigo, retiro emocional, silencio, desaprobación. Jung llamaría a esto una inflación del ego cuando el yo cree valer solo si es reconocido. Sin aplauso, se sienten amenazados. La trampa en las relaciones. En una relación, esto es peligroso, porque el otro deja de ser persona y se convierte en fuente de validación. Cuando tú pones límites, no celebras todo, tienes tu propia luz, la dinámica se rompe. Y ahí llegan el distanciamiento, la crítica, el enfriamiento emocional, no porque hiciste algo mal, sino porque dejaste de alimentar su ego. El llamado de Jung, individuación. Para Jung, la solución no es destruir el ego, sino integrarlo. La persona que sana, deja de exigir admiración, acepta su sombra, construye valor interno. La admiración entonces ya no es necesidad, es solo un regalo. Y cuando alguien no te admira, no te derrumbas, te sostienes. Si alguien se vuelve frío cuando no lo elogias, no estás frente a alguien fuerte, sino frente a alguien desconectado de sí mismo. Y si tú has sentido la necesidad de ser admirado todo el tiempo, esto no es una condena, es una invitación. La verdadera seguridad no necesita aplausos. La verdadera fuerza no exige miradas. La verdadera valía no se mendiga. Recuerda cuando sanas tu mundo interior, ya no buscas que te admiren, simplemente eres. Lección 5: victimismo y culpa proyectada. Nunca es responsable de lo que ocurre. Sus ex siempre fueron tóxicas, locas o problemáticas. Quien no integra su sombra, la proyecta. Jung lo explica claramente: lo que no asumimos, lo vemos afuera. Vamos a hablar de una actitud que destruye relaciones, bloquea el crecimiento personal y mantiene a muchas personas atrapadas en el sufrimiento, el victimismo y la culpa proyectada. Desde la psicología de Carl Jung, esta no es solo una postura emocional, es un mecanismo inconsciente de defensa. Hay personas que jamás se equivocan, siempre son víctimas, siempre hay alguien más a quien culpar. El mundo está en su contra, las personas los traicionan, las circunstancias los persiguen. Pero Jung nos enseñó algo perturbador. Aquello que no aceptas en ti, lo verás reflejado en los demás, y ahí comienza el verdadero conflicto. El victimismo como refugio del ego. Para Jung, el ego inmaduro no tolera la responsabilidad. Asumirla implicaría mirar la propia sombra. El victimismo ofrece una falsa paz. No fue mi culpa, me hicieron daño. Yo solo reaccioné. Mientras la persona se coloca como víctima, no necesita cambiar. La culpa proyectada. El otro carga con mi sombra. Jung llamó sombra a todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Cuando alguien nunca reconoce errores, siempre acusa, siempre justifica sus reacciones, en realidad está proyectando su sombra. El otro se convierte en el culpable para no enfrentar el propio caos interior. Nunca es responsable y por eso no evoluciona. Quien nunca se hace responsable, repite los mismos patrones, vive las mismas rupturas, enfrenta los mismos conflictos, cambian las personas, pero el problema se repite. El papel oculto de la culpa. El victimismo no elimina la culpa, la entierra, y lo reprimido sale como resentimiento, sale como agresión pasiva, sale como manipulación emocional. Por eso estas personas dicen sufrir mucho, pero también hieren profundamente. La falsa superioridad moral. El victimismo suele venir acompañado de una narrativa moral. Yo di todo, yo fui el bueno, ellos fallaron. Esta postura da sensación de superioridad, pero bloquea la individuación, el proceso central del crecimiento psicológico, según Jung. El inicio de la sanación. Sanar no empieza cuando te dan la razón. Empieza cuando te haces una pregunta incómoda. ¿Qué parte de esto también es mía? Aceptar responsabilidad no es castigarte, es recuperar tu poder.
porque solo quien se hace cargo puede transformarse. El victimismo te protege del dolor momentáneo, pero te condena a repetir la misma historia. La culpa proyectada te libera del peso interno, pero te encierra en conflictos eternos. Como diría Carl Jung, la persona que se niega a reconocer su sombra se convierte en prisionera de ella. La verdadera madurez comienza cuando dejas de señalar afuera y te atreves a mirar hacia adentro. Lección 6. Te hace dudar de ti mismo. Con el tiempo empiezas a cuestionarte: ¿exagero? ¿Soy sensible? ¿Estoy pidiendo demasiado? Cuando pierdes tu centro, no es amor, es manipulación. El narcisista no destruye con golpes, desgasta con confusión. ¿Alguna vez has sentido que, sin darte cuenta, empezaste a dudar de ti mismo? No porque hicieras algo mal, sino porque alguien, poco a poco, te llevó a cuestionarte. Hablaremos de ese momento silencioso en el que empiezas a pensar: ¿exagero? ¿Soy demasiado sensible? ¿Estoy pidiendo demasiado? Desde la mirada profunda de la psicología de Carl Jung, entenderás por qué esto no es debilidad, sino una señal de conflicto interno. Quédate hasta el final. El daño más profundo no siempre viene de los gritos. A veces viene de la duda sembrada en tu mente cuando alguien logra que desconfíes de tu percepción. Cuando empiezas a invalidar lo que sientes, algo dentro de ti comienza a fragmentarse. Carl Jung decía que el mayor peligro para el ser humano es perder el contacto con su verdad interior. Y eso ocurre justo aquí, cuando ya no confías en ti. El inicio cuando tu intuición es cuestionada. Al principio sientes algo que no encaja, una incomodidad sutil, una señal interna, pero en lugar de ser escuchada, es minimizada. Te dicen que exageras, que interpretas mal, que eres muy sensible y sin notarlo comienzas a desconectarte de tu intuición, que para Jung es la brújula del inconsciente. El conflicto interno, conciencia versus sombra. Aquí nace el verdadero problema. Una parte de ti sabe que algo no está bien, pero otra parte, tu sombra, empieza a dudar. Jung explicaba que cuando negamos lo que sentimos, esa verdad no desaparece, se va al inconsciente, y desde ahí comienza a sabotearte en forma de culpa, confusión y ansiedad. ¿Soy yo el problema? La pregunta más peligrosa. Este es el punto crítico. Ya no cuestionas la situación, te cuestionas a ti. Empiezas a pensar que pedir respeto es exigir demasiado, que expresar dolor es ser débil, que poner límites es ser egoísta. Según Jung, cuando traicionas tu verdad para sostener un vínculo, te fragmentas internamente. La pérdida del yo auténtico. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de reaccionar, te adaptas, te callas. No porque estés en paz, sino porque estás desconectado de ti. Jung llamaba a esto alienación del self, vivir desde lo que esperan de ti, no desde lo que eres. La señal de despertar. Pero hay algo que nunca desaparece del todo, una incomodidad persistente, un cansancio emocional, una sensación de vacío. Eso no es debilidad, es tu psique pidiendo integración, es tu inconsciente diciéndote: no te abandones para ser aceptado. El camino de la individuación sanar no es demostrar que tienes razón. Sanar es volver a confiar en tu percepción. Jung enseñaba que la individuación comienza cuando eliges tu verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque te deje solo por un tiempo. Porque quien te hace dudar de ti no está conectado contigo, está luchando con su propia sombra. Si hoy te cuestionas constantemente, si dudas de lo que sientes, si minimizas tu dolor, no estás roto, estás despertando. Y recordar quién eres es el acto más poderoso de amor propio. Reconocer a un narcisista no es para juzgar, es para elegirte a ti. Cuando has sanado, ya no te atrae quien brilla demasiado, sino quien te da paz. Si este video resonó contigo, quizás no es casualidad.
Es conciencia despertando. Recuerda, el amor sano no te confunde, no te reduce, no te hace dudar de tu valor. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Sigue eligiendo la conciencia